Hola a todos. Y en línea con lo que veníamos hablando, veníamos viendo, ahora vamos a empezar una charla con el senador Francisco Poltroni de La Libertad Avanza. Gracias por estar, senador. ¿Cómo está? Buenas noches, Eduardo, mucho gusto. Igualmente, gracias. Yo decía recién, bueno, hay que tener cuidado con las victorias y sobre todo victorias inesperadas, ¿no? También para ustedes, por el volumen, no digo por el triunfo que se podía dar, sino por la forma en que se dio. Digo, también eso encierra un riesgo y demanda una habilidad de administración, ¿no? Sí, absolutamente. Yo esperaba un resultado a nivel país parecido al 35%, que era lo que más o menos indicaban varias... Sí, lo que era el promedio de las encuestas. Sobre sí. todo sabiendo que el presidente llega a la primera vuelta de 2023 con un 30%, ya optimista de que se ganara un 5%, pero obviamente creo que también una franja de la ciudadanía optó por un voto útil y bueno, son los resultados que finalmente le han dado esta gran victoria en las últimas elecciones. Y también teniendo en cuenta que llega en el peor momento del gobierno. Desde mi punto de vista, usted puede verlo de otra manera. Y esa es la gran esperanza de este cambio real que viene de la ciudadanía, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido, de estos 2 años difíciles, duros para las familias, para las pymes, que acompañen esta dirección en este sentido que trajo La Libertad Avanza como cambio real. Bueno, creo que esto genera muchísimas más expectativas aún, ¿no? Usted, aparte del cambio, lo acaba de decir, ¿cuál diría que fueron las 2 razones para dar no solamente la victoria, sino hacerlo de la manera en que se hizo, que la ciudadanía vislumbró y les terminó dando el respaldo? ¿Cuáles serían los 2 motivos centrales? Hay un montón, ya lo sabemos, pero los 2 centrales. Los 2 centrales creo que muchos advirtieron las maniobras de este escenario que se armó de generar debilidad política y económica con todas estas causas nobles, que se armó un paquete de jubilados, universidades, Garrahan, discapacitados, se armó un combo de causas muy sensibles para toda la ciudadanía, para nosotros también, por supuesto, pero vieron quienes estaban atrás de todas estas maniobras. Un Gildo Infran de pronto pidiendo la destitución del presidente y el juicio político junto con el senador Mayans. Eso por un lado, y por el otro creo que fue haber perdido las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Creo que también ahí la ciudadanía tomó nota del riesgo a volver hacia a lo viejo, lo de antes. También creo que de alguna manera estaba muy presente el fracaso de las elecciones de Mauricio Macri y cómo se desordenó toda la economía. Recordad las elecciones PASO en agosto del 2019. No la legislativa, porque la legislativa Macri la ganó bien. Exacto, pero después de las PASO, el descontrol que se generó en la economía, y creo que también eso está fresco en la memoria del electorado. Todo eso influyó y se polarizó, y hay un gran sector de los ciudadanos que hicieron un voto útil. Decir, mira, no estoy muy de acuerdo con algunas cosas, pero
voto y afirmo de esta manera y aseguro un voto para que esto no vuelva a ser un volver a empezar, ¿no? Meter la marcha atrás, como decimos en el campo. Sí. Y en el panorama y en ese contexto, ¿dónde ubicaría? Porque después de la elección, algunos estudios cualitativos lo marcaron, ¿dónde podría ubicar el tema del respaldo de Donald Trump y de Estados Unidos? Bueno, yo creo que eso impactó sobre todo para contener los dólares financieros que estaban volando. Pasa históricamente en la Argentina, cada elección hay una fuerte dolarización, todo el mundo toma cobertura y obviamente no estaban la totalidad de los dólares demandados, así que eso se evitó un fracaso, ¿no? Así que ese respaldo al contener el dólar creo que fue determinante. Pero bueno, nadie puede saber hasta dónde podría haber llegado. No, está claro, si está esto no claro, llegaba, ¿no? pero hubo aquella famosa frase, usted la recuerda, yo voy a ser generoso si gana Milei. La famosa frase de Trump, Sí, como que, bueno, se interpretó o pudo haber incidido en la decisión de la gente Sí. de, bueno, yo no perdamos esto que podemos tener. Sí, yo no creo que esas declaraciones lleguen a definir alguna cuestión en la ciudadanía. Al sector de la ciudadanía que le puede llegar esos mensajes, creo que es diminuto, que puedan decidir sobre eso, ¿no? Que son cosas mucho, usted habla de que las cosas que llegan son las cosas mucho más tangibles. Exactamente. La gente no está detrás de las declaraciones de Donald Trump o, si por un tema de actualidad, de que el presidente viaja a Miami a un... Yo creo que copiaron el respaldo, pero no tan esas declaraciones tan finas, ¿no? Pero sí el respaldo fuerte de Estados Unidos y del momento que compró dólares y que vendió dólares, quiero decir. Y bueno, eso sí creo que llega, impacta y bueno, y todo el otro escenario que te decía, en el colectivo... En el subconsciente la gente, el fracaso del 2019 y cómo se desordenó la economía después de una elección, creo que lo tenían todos muy presente, porque recordá, el dólar fue de 20 a 60 pesos, fue un desastre económico que nos hizo perder otros 4 años más en Argentina y ya son arriba de 20 para tomar el más contemporáneo, ¿no? Pero bueno, venimos perdiendo muchos más años producto de este gran retraso que traemos en el desarrollo de nuestro país. ¿Y cómo valora, por ejemplo, en el periodo postelectoral, en estas 2 semanas, semana y media que ha pasado, por ejemplo, la opinión del expresidente Macri, la reunión que tuvo con Milei el fin de semana pasado, los movimientos dentro del gabinete, digo, la aparición de Guido Santilli como futuro ministro del Interior, Manuel Adorni como jefe de gabinete, la salida de Guillermo Franco, que era un hombre muy valorado. Sí. ¿Qué evaluación hace? Empezando por lo que opina Macri. Bueno, creo que se apresuró en un tuit dando algún nombre, ¿no es cierto?, proponiendo otra persona, creo que... Fueron muy rápidos los dos creo tuits que se apresuró. De enojo y elogio, ¿no? Exacto, creo que se apresuró, pero bueno, todos cometemos errores. Yo tengo un profundo respeto por el expresidente Macri. También le tocó hacer una tarea muy difícil en ese interín que le tocó. Creo que ha colaborado desde siempre. Pero sí creo que se apresuró, hay que ver cómo se desenvuelve el ahora recién asumido ministro Adorni. Obviamente el ministro saliente, Franco, es un señor con todas las letras, que también hizo un trabajo impecable durante estos 2 años que estuvo de gestión. ¿Piensa que lo corto un segundito sí. Después? Seguimos. ¿Piensa que a Franco le faltaron delegaciones de poder para ser más concreto en las gestiones que hacía? ¿Que estaba un poco limitado? Yo creo, Eduardo, que es un proceso, se van viviendo diferentes etapas y diferentes circunstancias que tenés que ir tomando decisiones para cada una, ¿no? A veces decisiones que nos pueden gustar más, que nos pueden gustar menos, pero definitivamente estamos entrando en una etapa de muchísimo más orden en todo el gobierno nacional. Yo ya lo empiezo a vivir desde el Senado.
por ejemplo. Con la llegada de Patricia Bullrich ya hay un orden bien dirigido, con un liderazgo fuerte como el de Patricia, con una mujer con mucha actitud, con mucha experiencia legislativa. Sí, claro. Y eso en el Senado no lo teníamos. Cuando nosotros llegamos al Senado éramos 7, todos recién llegados, nuevos, y obviamente llegamos a la cueva del enemigo, ¿no? Y bueno, todo eso obviamente fue una carga pesada, y hoy ya lo empezás a vivir de otra manera, ¿no? Todos tenemos algo de experiencia y se te suman cuadros como el de Patricia, en donde ordena el diálogo, ordena la política, y eso va a traer grandes resultados para la etapa que Sí, viene. puede tener algún conflicto también, ¿no? Pregunto, Pero conflictos siempre pensando, hay. pensando en la figura de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que es la presidenta del Senado. Eduardo, diferencias tenemos todos, yo la he tenido con el gobierno, con la postulación del Sí, hijo sí. en su momento, pero yo nunca he cambiado las ideas que me trajeron a la política, que son las ideas de la libertad, ni más ni menos. He acompañado a todo el gobierno, excepto en esa gran diferencia que tuve. Yo creo que lo que no tenemos que perder de vista son los objetivos, y estas son las líneas regidoras, ¿no? Es decir, reforma laboral, presupuesto. Sí. No digamos reforma laboral, digamos modernización laboral, presupuesto, el Código Penal, una más tardía reforma previsional. Bueno, creo que si estamos todos alineados con que como están las cosas no funcionan, bueno, en un más o en un menos creo que algún ajuste, pero tenemos que ponernos de acuerdo para sentar estas bases que son tan necesarias de hace muchos años, Eduardo. El presidente les pidió, usted estuvo con el presidente en la reunión con los Sí, legisladores. estuvimos todos. ¿no? Todos, sí, no, de sí, forma- está claro. ¿El presidente les pidió que tengan especial cuidado cuando hablan de reforma laboral? Modernización laboral. Bien, les pidió entonces especial cuidado. Sí, bueno, el presidente tiene muchísima experiencia en declaraciones, y obviamente hay una bajada de cómo tiene que llegar el mensaje, y hay que defender esas ideas, ¿no? Sí, está claro. Y usted, mirando, usted hablaba del Senado, que ahora van a tener un bloque muchísimo más fuerte que el que de los 7 que usted mencionó. ¿Cómo era la relación o cómo fue la relación de ustedes con Villarroel en el grupo y en lo personal? Bueno, yo tuve una muy buena relación, muy buen diálogo siempre. Quedé un poco desilusionado cuando fue a la provincia de Formosa el 5 de octubre y se reunió con Infran. Me parece que no es el momento oportuno. Le digo, este señor está pidiendo el juicio político del presidente, están pidiendo la destitución del presidente. Yo a su vez estoy pidiendo la intervención federal de la provincia. Recientemente viola nuevamente un fallo de la Corte Suprema donde pone una cláusula transitoria que se entienda como su primer mandato. Exactamente, sí. Entonces, siendo... Bueno, eso forma parte de la reforma. Exacto, pero bueno, si ese es el caso, en 6 años más vuelve a llamar a una constituyente Está claro. y vuelve a poner que es su primer mandato. Sí. Entonces, claramente está desobedeciendo un fallo de la Corte. Entonces, que la vicepresidente llegara en ese contexto a la provincia de Formosa, me parecía poco feliz, y bueno, ahí tuvimos esa diferencia, ¿no? Y con el bloque, mi pregunta es, usted dice recién, y con buen criterio, Patricia Bullrich es una figura con un volumen propio que ordena de por sí. ¿Con Victoria Villarroel ocurría eso? ¿Se ordenaba de por sí o no tanto? No, era muy desordenado, había muchos interlocutores, uno hablaba con uno hablaba con el otro no hablaba con nadie, y eso es imposible de ordenarlo, ¿no? En las conversaciones, obviamente yo siempre voté por convicción, siguiendo las ideas que a mí me trajeron hasta aquí, pero era un desorden en la comunicación. Por eso festejo mucho la llegada de Patricia Bullrich al Senado, por lo que dije, mucha experiencia, mucha solidez, y sobre todo llegada directa al presidente de la Nación, que eso, y a la secretaria de presidencia. ¿Y cómo fue el tiempo? ¿Cómo fue ese tiempo de su enojo con el tema del pliego de Ariel Lijo? ¿El presidente lo llamó, Karina lo llamó, Santiago Caputo hablaba con usted, o quedó ahí medio apartado? Bueno, fue difícil porque obviamente nadie quiere
disentir en una decisión presidencial, pero bueno, sin duda en su momento lo han asesorado mal al presidente, ya es una etapa superada. Gracias a que el hijo no llegó a la corte, salió el fallo de la reelección indefinida de Formosa, salió el fallo de Cristina y otros tantos fallos que venían muy demorados de hacía tiempo en la Corte Suprema. Creo que hubiese sido muy dañino, no solo para Formosa, sino para toda la República. Pero bueno, ya es una etapa superada. A mí me tocó demostrar permanentemente que estoy totalmente alineado a las ideas y no se trata de enojos personales o diferencias personales, sino de los objetivos que venimos a perseguir desde que nos acercamos a la política. En esta nueva etapa, todavía es muy incipiente, pero uno observa bueno, el nombramiento de Santilli, el ascenso de Manuel Adorni. ¿Usted imagina, porque a ver, nosotros lo que observábamos todo este tiempo, este año y medio, es que el gobierno tenía dificultades para tener un oficialismo, que el oficialismo era una cosa muy... ¿Usted imagina un oficialismo hacia adelante como? Tomando como base la Libertad Avanza e incorporando elementos o dirigentes de otras fuerzas, o pensando en una cohabitación o coalición con otro partido, porque es distinto. Bueno, se está dialogando, claramente no soy yo el responsable, sino hasta hoy ministra Patricia Bullrich. La intención es sumar fuerzas y lograr una mayoría de vuelta con toda la gente que está alineada con estas ideas, pero son muchos los senadores, Eduardo, que acompañaron prácticamente todo, excepto los últimos meses, con estas causas que bueno, que algunos dudaron, ¿sí? Bueno, usted mencionó antes, perdóneme, lo corto, sí. Usted mencionó antes el Garrahan, pero después de todo lo que pasó, el gobierno ha dado un aumento de salarios para los médicos del Garrahan. Pero que bueno, es que el kirchnerismo trataba de vender que el presidente era un insensible, que una persona sin corazón. ¿Por qué no lo hacía en aquel momento? Bueno, porque también tenías una cuestión fiscal de recaudación de fondos, que hoy ya tenés un panorama totalmente distinto, porque la economía empieza a despegar. Entonces cuando todo el mundo se retira y se contrae, te llevan a un embudo que se te alejan los objetivos, que es lo que ha pasado no de los últimos 3 meses, sino de los últimos 6 meses. El temor a los escenarios electorales en la Argentina te lleva a situaciones límites, bueno, que terminamos resolviendo con una ayuda ni más ni menos del Tesoro de los Estados Unidos. No menor. Imagínate el tamaño de la cuestión. Son tantos años de desconfianza de los mercados, de los capitales, que se te dolarizan todas las carteras y te dejan súper expuesto. Bueno, ese es un gran tema que usted toca recién, y es ¿qué hace falta ¿qué hace falta para reconstruir la confianza? La confianza es esencial para cualquier país que pretende atraer inversiones. Y no estoy hablando de la confianza porque está Milei o no está Milei, sino es un país que hace décadas que no construye confianza. Y bueno, pero ¿eso a qué nos llevó? Al no ser confiables, no tenés crédito, el poco crédito que tenés lo tenés a corto plazo y caro. Esa es la destrucción misma de toda la economía. Entonces vas súper exigido y bueno, te llevan al peor de los escenarios cada 2 años que tenés elecciones. Y nos viene pasando desde mucho tiempo con diferentes partidos políticos, pero ese ha sido el gran fracaso de la Argentina. Hace 2 años que se vienen corrigiendo todas las anormalidades que había de las cuentas públicas. Hay superávit fiscal, hay superávit comercial. Se ha pagado absolutamente y cumplido con todas las deudas. Empezás de a poco a ser confiable. Pero lo que pasó el domingo 26 le da la mayor sostenibilidad a esa confianza, porque viene del pueblo, viene del apoyo de la gente, que se viene bancando todo este ajuste y todo este esfuerzo, y ahí es donde el que dudaba dice, no, esto es definitivo, porque ahora apoyó la gente a un gobierno que le tocó ordenar las cuentas, que siempre ha pasado lo contrario. Pasó incluso a todos los gobiernos le ha ocurrido. Entonces, ¿qué viene ahora, Eduardo? Viene un despegue de la economía muy fuerte, producto de la vuelta al crédito para las familias, crédito para las pymes y crédito para las provincias, ¿sí? Al tener acceso al crédito internacional y a tasas razonables internacionales. Pero ¿por qué usted
está tan seguro que va a haber acceso a tasas tan bajas en el mercado internacional? Pues eso ya está ocurriendo. Primero viene bajando las tasas de Estados Unidos. Sí. Vienen recortando. Correcto. Bueno, pero sí. la Argentina todavía tiene un riesgo país alto. Pero viene alto, pero veníamos de ¿cuánto? Viene cayendo muy fuerte. Bien, Para sí, enero ya podemos llegar hasta los 400 puntos. ¿Por qué? Porque mostrás el cumplimiento y mostrás la proyección de crecimiento. Y cada día debemos menos. Y si a su vez la deuda que tenemos la podemos reestructurar a 30 años, como la tienen todos los países confiables, la Argentina no tiene ni un problema de deuda, Eduardo. La Argentina tiene un problema de confianza. Si nosotros no nos apartamos de este camino, el crecimiento de la Argentina va a ser exponencial. Y en muchísimos rubros. Minería, hidrocarburos, agro, pesca. Bueno, es infinidad de rubros que tenemos un potencial de siempre, pero que nunca se pudo expresar. Bueno, esto está ocurriendo, esto empieza a pasar. Hoy, por darte un ejemplo, el Banco Central volvió a bajar la tasa de referencia al 25, al 22. Escuchame, veníamos del 80 hace 15 días atrás. Es cierto. Bueno, en enero... Usted que es productor... Pero lo padecemos tremendamente. No, por eso, la tasa alta es mortal para la actividad económica. Pero eso es lo que te destruye toda la actividad económica, que se vino enfriando todos estos últimos 6 meses y que ahora va a haber un despegue tremendo del crédito y las reformas profundas de las que hablábamos, la reforma laboral sobre todo, la aprobación del presupuesto, también va a traer inversión directa de mismos argentinos que tienen dinero y también inversión extranjera directa. Bueno, ahí le hago un asterisco. No, más allá de las reformas, de lo que usted menciona, estoy de acuerdo, ¿no cree que hay un paso previo o intermedio imprescindible que es levantar el cepo? Levantar el cepo para empresas, digo. No estoy hablando para individuos. Yo creo que el equipo económico lo tiene súper claro y apenas consideren que tienen las condiciones dadas para hacerlo, lo van a hacer. Lo mismo que las retenciones al campo. Bueno, usted... Pero absolutamente, apenas tengan las condiciones dadas, no demoran un minuto, porque también eso es un disparador de actividad económica, que es lo que todos queremos y esperamos. Dígame, para ir redondeando, usted es un férreo opositor a Gildo Infran en Formosa. Ahora, usted supongo que como parte del oficialismo imaginará que enfrente tiene que tener una oposición. Cualquier sistema democrático funciona con esa lógica. ¿Qué peronismo imagina? Primero, Infran es un opositor a la República, Eduardo. Infran ha pasado todos los límites institucionales, de derechos humanos, de lo que se le ocurra. Está fuera del sistema republicano de la República. La pregunta ahora sigue, la pregunta de siempre. ¿Por qué gana como gana entonces? Porque el pueblo formoseño es rehén. Todo depende del Estado. Planes sociales, pensiones por discapacidad, empleo público. Somos la provincia que menos empleo privado tiene cada 10.000 habitantes. Para darte un ejemplo, Chubut y Formosa tienen 600.000 habitantes. Chubut tiene 100.000 empleos privados. Formosa 20.000. Y la mitad de esos 20.000 son de empresas de ellos. O sea, es una dependencia total. Tiene un pueblo de rehén, producto de haber sumado todo el poder y bueno, la gente no puede escapar de esa presión. Por eso insistimos con la intervención federal. Ahora, vos me decías del peronismo. Del peronismo, sí. ¿Qué peronismo? Porque el peronismo de Schiaretti y el peronismo de Infran, yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. Y si vas a Infran, que es el presidente del Congreso del PJ, es totalmente contradictorio a lo que decía Perón. Perón hablaba de trabajo, Infran habla de sometimiento y de asistencialismo. Entonces, ¿de qué peronismo me habla? No tengo nada contra el peronismo, pero creo que la doctrina de peronista se ha desvirtuado tremendamente y se ve reflejado en estas diferentes doctrinas. Infran es Schiaretti. No podríamos decir nunca que vienen de la misma vertiente, ¿no? Senador, muchísimas gracias por haber estado esta noche. Un placer, Eduardo. Muy amable. Gracias por la invitación. No, por favor. Nosotros ahora vamos a un corte. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con Estados Unidos para tocar dos temas. Obviamente lo que fueron las elecciones de ayer, que consagraron a un nuevo alcalde en Nueva York, entre otras elecciones, y para hablar también de la tensión cada vez más creciente entre Washington y Caracas. Ya volvemos.